¿Vas a renovar tu viejo teléfono y no sabes cómo escogerlo? Entonces quizás este video te ayude con esa tarea. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. El día de hoy, el video será diferente, ya que el enfoque del canal es sobre videojuegos de sistema Android, pero hoy hablaré sobre uno de los aspectos más importantes para esto, el cual es nuestro smartphone, ya que en un sector tan cambiante como es el de los móviles, en donde casi a diario se presentan nuevas exigencias para nuestros equipos, siempre se tiene que tener en cuenta los aspectos básicos para cuando llegue la hora de renovarse, y entre un mar de opciones, esa tarea muchas veces se vuelve abrumadora. Por eso hoy te daré algunos puntos y cuestiones básicas simples que debes tener en cuenta para cambiarte a un nuevo smartphone, que se acomode a lo que tú necesitas, independientemente si eres un gamer de móviles o un usuario promedio. Sin más introducción, vayamos al punto. La primera cuestión a tomar en cuenta es olvidar que nuestro equipo tiene que ser de marca reconocida. Aún en pleno 2020, existen muchas personas que tienen la idea de que porque un producto es de X marca, es calidad asegurada, lo cual, al menos en el mercado de móviles, es totalmente falso. Existen muchas marcas de renombre que ofrecen equipos de características medianas a precios exorbitantes. Como un ejemplo claro, tienes a Samsung con su serie A, que sustituyó a su serie J, que son equipos de gama media a precio de alta, o el caso de Apple, donde los iPhone tienen un precio muy elevado por equipos con las mismas características que en Android, están a precios más accesibles. Existen muchas marcas nuevas que ofrecen grandes equipos a buenos precios, aplicando la famosa relación calidad-precio, por lo que no pongas atención a la marca, sino a las características que a ti como usuario final más te benefician. El segundo punto es definir para qué ocupará este nuevo equipo, porque como dije antes, existe un mar de opciones que se ajustan a diferentes tipos de usuario. Hay potentes para usuarios exigentes, que sacrifican aspectos como cámara, pantalla o materiales de construcción. Por otra parte, hay equipos con cámaras increíbles, pero que no son tan potentes o palidecen en batería. Esto demuestra que como consumidores debemos de tener en cuenta nuestras propias necesidades para tomar una decisión que nos satisfaga lo mejor posible. El tercer punto es el procesador. Una vez que hayamos definido cuáles serán nuestras necesidades, es hora de ver el que moverá todas estas exigencias y debemos hacernos de un procesador potente, ya que entre más núcleos y velocidades tengan, más tiempo nos durará nuestro nuevo equipo. Esto debido a que las aplicaciones se vuelven más robustas con cada actualización y debemos estar preparados para eso. El rey de los procesadores móviles por ahora son de la marca Snapdragon. Te recomendaría como mínimo a partir de la serie 665, es la que más abunda en la gama media y que te mantendrá a flote por algún tiempo. Otra opción viene por parte de MediaTek con su serie G85 en su gama media. Las opciones no acaban ahí, ya que Samsung tiene sus propios procesadores, los Exynos, y Highway también hacen lo suyo con sus procesadores Kirin. Estos dos últimos tienen un gran desempeño similar a los Snapdragon, por lo que también son una buena opción. El cuarto punto es la memoria, tanto interna como de RAM. La primera es la que nos permitirá guardar nuestros archivos y las aplicaciones que ejecutemos. La mínima que se recomienda es de 32 GB de memoria interna para usuarios promedios, pero si eres de los que toman muchas fotografías o descargan muchas aplicaciones o archivos, la mínima tendría que ser de 64 GB. Opciones menor a eso solo te darán problemas más pronto de lo que imaginas, y olvídate de las memorias micro SD, que actualmente crean más problemas de los que solucionan. Pero ese es otro tema. Pasando a la memoria RAM, esa es la que permite la multitarea. Entre mayor sea, más aplicaciones podremos ejecutar al mismo tiempo, sin presentar ningún problema. Si a esto le sumamos un buen procesador, nos dará una gran experiencia y le dará una larga vida a nuestro equipo. La mínima para esta actualmente tendría que ser de 3 GB en memoria RAM, ya que recordemos que las actualizaciones son el pan de cada día de todos los usuarios de Android.
El penúltimo punto a tomar en cuenta es la cámara. Si eres un usuario que no toma fotografías como tu servidor, esto te viene a menos. Pero si por el contrario quieres fotos bonitas, este punto debe ser el que más atención le debes poner. Recuerda que más megapíxeles no garantizan buenas fotos. Estos solo definen en qué tamaño saldrá la imagen. Por lo que una cámara de 12 megapíxeles te dará buenas fotografías, siempre y cuando cumpla con las siguientes características. Que garantice una buena foto es una buena apertura en la cámara. Esta define la luz que entra al tomar una fotografía o cuando tomas fotos con poca luz. Esta información viene con las especificaciones de los equipos en forma de una F minúscula. También influyen los sensores de calidad y el estabilizador óptico. Este último mitiga los movimientos bruscos para que la fotografía salga estable y de buena calidad. Por último, el software de post-procesado es el que dará el resultado final de la imagen. Ese es el apartado más importante, ya que es el que define cómo saldrá la imagen. Revisarlo es muy sencillo, solo tomas una fotografía y ves el resultado. Pon atención a los colores y las formas de la imagen y el brillo de la misma, y así sabrás si es lo que necesitas. El último punto, pero no el menos importante, es la batería. Este se mide por miliamperios. La gama media maneja los 4000 miliamperios. Eso te dará una autonomía de 24 horas como usuario promedio y 12 para usuarios más exigentes, aproximadamente, claro. Muchos equipos ya tienen integradas opciones para manejar los tiempos de carga y administración de energía, lo que facilita las tareas al usuario. Como dije al principio, 4000 miliamperios sería lo mínimo a escoger en un nuevo equipo, ya que menor a eso, estarás siempre cargando un armatoste de cables para recargar tu equipo. Y bien, esos serían los aspectos básicos para escoger un buen equipo. Existen más factores para tomar en cuenta, como la pantalla, materiales de construcción y demás, pero no los enlisto porque estos son aspectos más estéticos que definitivos para un buen teléfono. Tampoco pongo el precio, porque considero que si quieres un equipo que te dure contigo más de un año, tendrás que hacer una inversión algo considerable. Esto debido a que constantemente salen nuevas actualizaciones de sistema que forzan nuestros equipos casi a su máximo, y el mercado cambia rápidamente. Lo que hoy es la gama alta, dentro de varios meses se volverá la gama media, y así sucesivamente, por lo que lo mejor es invertir un poco más para que nuestro nuevo equipo aguante el inminente paso de las actualizaciones. Y bueno, no me queda más que desearles buenas compras. Si el contenido te gustó, regálame un buen like, una compartida y una suscribida. Esto me ayudaría mucho y te estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, compra inteligentemente, infórmate y haz de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Sin más, hasta la próxima.